Vivimos en un tiempo súper desafiante, pero también con muchas oportunidades que Dios nos da. Y creo que lo que ustedes han hecho, los que han terminado este año, ha sido una de las mejores inversiones que a lo mejor han hecho en su vida. Creo que estar en una iglesia que te abre la posibilidad para que puedas seguir creciendo en la renovación de tu entendimiento es algo que debes de estar eternamente agradecido con Dios y con tu pastor y con la gente que sirve acá. Nosotros hace como 2 años estábamos un poco en el mismo lugar con Edward, con Jaime, con Talí, con Gesser, con Rodrigo, y entiendo la emoción y la gratitud de poder haber llegado hasta el final y concluir. Entonces, hoy quiero un poco hablarles de cultura, de qué es la cultura, pero antes vamos a orar. Entonces, Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y gracias por, como decía Talí, el lugar y el tiempo en el que nos has colocado, porque no es fruto de la casualidad ni tampoco de un accidente. Entonces, tú nos pusiste aquí y ahora y en este lugar para poder ser luz y sal en Cuernavaca, en Cancún, en Veracruz, en México, en todo este país, Señor. Entonces, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves y a poder obrar y actuar conforme al diseño con el que tú nos hiciste y también con el propósito para el cual nos salvaste. En el nombre de Jesús, amén. Imagina a veces, o imagina una persona que vive en una casa con un zumbido suave pero constante de fondo. Con el tiempo lo que va a suceder es que ese zumbido deja de oírse, porque te acostumbras tanto a eso que ya no estás consciente de ese zumbido que a lo mejor en el inicio te hacía ruido. Y creo que a menudo la cultura puede ser como ese zumbido de fondo, que de primera hay ciertas cosas como que nos hacen ruido, pero después de un tiempo de tanto oírlo ya como que dejamos de percibirlo y como que ya no es como era al inicio. Entonces, estamos en tiempos que son súper interesantes. Hoy en día el mundo está cambiando rapidísimo. Cada día salen cosas nuevas, ideas nuevas. Algunas se quedan, otras se van, otras se reciclan. Pero estamos inmersos en maneras de pensar y en modelos de vida o estilos de vida que la gente adopta y que a veces somos como que incapaces de reconocer, bueno, ¿cómo fue que llegamos hasta acá? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender sobre la cultura, por ejemplo, es que la cultura nos moldea grandemente, forma muchas cosas en nosotros, nos modela a veces o nos moldea más bien para percibir la realidad de cierta forma. Y si no pensamos críticamente, muchas cosas que el mundo nos quiere hacer ver como normal, nos las vamos a tragar así, sin analizar absolutamente nada. Entonces tenemos que pedir la ayuda a Dios para poder discernir las cosas y poder analizar las cosas. Ahora, creo que una de las cosas donde la cultura es súper influyente en nosotros es en lo que nos presenta de repente como lo que es normal. Esa palabra normal es una palabra bien interesante porque a veces te dicen, no, que esto es lo normal. ¿Se acuerdan cuando, hablando otra vez de la pandemia, de la nueva normalidad? ¿Se acuerdan? Esa frase que me tenía ya hasta acá. O sea, la nueva normalidad, una nueva manera de vivir, de hacer, y como que no había de otra, había que aceptarlo nada más. Entonces, la mayor influencia de la cultura es precisamente lo que intenta presentarnos como lo que es normal. Ese zumbido de fondo que nos acostumbramos con el tiempo y después ya no nos molesta. Ahora, ¿qué es la cultura? Talí nos explicó que tiene que ver con esta palabra agricultura, que tiene que ver con cultivar, la tierra obviamente, pero la idea es no solamente la tierra, sino que cultivar ideas, pensamiento, todo lo que tiene que ver con el intelecto. Ahora, Talí hablaba de nuestro origen y quiero partir de ahí. Génesis 1:28, él lo leyó cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza y le da como él explicaba, este mandato cultural.
fue muy claro Dios en lo que el hombre tenía que hacer. Era multiplicarse, llenar la tierra, someterla, ejercer dominio. Todas esas cosas tenía que hacer Adán y Eva. Ahora, esa es como una descripción de trabajo. Dios dio la primera descripción de trabajo ahí, lo que el hombre tenía que hacer. Entonces Dios puso al hombre en el jardín no en unas vacaciones eternas, ¿ok? Sino que lo puso en el jardín para poder hacer cosas, para poder multiplicar, para agarrar lo que estaba en el jardín y llevarlo a toda la tierra. Porque la instrucción de Dios fue esa, es multiplíquense y lleven esto a toda la tierra. O sea, lo que Dios había hecho en el jardín, ellos tenían que replicarlo en toda la tierra, no solamente en el jardín. Entonces ahí Talí nos hablaba de esta idea, de este concepto que se conoce como el mandato cultural. Entonces Dios hace un mundo, nos pone ahí y nos dicen, aquí está el mundo, muchachos, hagan algo con eso, creen algo a partir de ahí. Entonces la cultura es posible y es inevitable porque Dios nos creó para eso, nos creó para crear cultura. Para pensar, para crear puentes, la manera en que el hombre iba a llegar al mundo, iba a llevar estas cosas a todas partes, iba a tener que construir caminos, iba a tener que construir puentes, iba a tener que hacer todas estas cosas para replicar lo que Dios les había dado en el jardín. Entonces, de ahí partimos. Por eso tener como una cosmovisión bíblica es tan importante para, como Talí nos explicaba, entender en qué parte de esta historia estamos. Entonces el mundo funciona así. Seguimos teniendo hijos, seguimos multiplicándonos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para eso. Nos creó de esa manera. Ahora, esta palabra, ¿qué es cultura y qué no es cultura? A veces como que nos confundimos en qué significa o cómo lo aterrizamos a nuestra realidad. Ahora, ¿qué es lo que no es cultura? Tenemos que ir como que descartando a veces cosas para tener como que el concepto como que más claro y más definido. Cultura no es lo mismo que naturaleza o la creación. Talí también mencionó un poco de eso. A veces tenemos esta idea de que el mundo es malo, entonces el mundo creado, el mundo material es lo malo. Y no es lo malo, es lo que los hombres hacemos, eso es lo malo. Pero como equiparar cultura con la creación es un error que a veces cometemos. Y mundo no es lo mismo que cultura, creación no es lo mismo que cultura. Tampoco cultura es lo mismo que lo malo que hace el hombre. Es parte de la cultura lo malo que hace el hombre, pero no es lo único. A veces pensamos en cultura como la mala música, las malas influencias. Yo me recuerdo cuando era adolescente, había toda esta onda, porque me acuerdo mucho cuando se escuchaban cassettes, las nuevas generaciones no tienen ni idea qué es un cassette. Entonces, ¿se acuerdan los que eran a lo mejor de mi época de los mensajes subliminales? Había que escucharlos para atrás y ahí había un montón de cosas que a veces uno podía como que medio imaginarse, pero la música, entonces mi mamá decía, no, la cultura, estás como que metido en la cultura mundana, me decía ella. Me acuerdo cuando encontró por primera vez, descubrió que tenía cassette de Queen en mi casa, fue como que le da un infarto, ¿no? Entonces, a veces esta idea pensamos que la cultura es música satánica, promiscua, Hollywood y todo eso, y es parte de, obviamente, pero no es lo único. Cultura también incluye no solamente lo malo que hace el hombre, sino que también lo que es neutro y también lo bueno. Es parte de la cultura. Entonces no podemos confundirnos o solamente como que restringir a la cultura a lo malo que el hombre hace. Es más que eso, lo incluye, pero también es lo neutro y también es lo bueno. Todo eso es cultura. Ahora, algo que tampoco es la cultura son personas. Las personas son las que hacemos la cultura. Y la cultura es lo problemático a veces, pero cuando nos confundimos y pensamos, por ejemplo, y pensamos que la cultura son personas, y si vemos a la cultura como nuestro enemigo, lo que vamos a hacer es vamos a ver a las personas como nuestros enemigos. Pero realmente no son las personas, es la cultura. La gente es lo que hace el problema, las ideas que
que la gente como que reproduce y quiere como multiplicar. Entonces, no es lo mismo personas que cultura. Tampoco la cultura es algo estático, algo que permanece siempre igual. O sea, en las generaciones de los siglos pasados, las cosas tardaban muchísimo en cambiar. Habían pocos avances y tenían que pasar un par de generaciones para ver como que cambios a veces. Pero la cultura siempre está en movimiento y sobre todo en la época en la que vivimos, las cosas están cambiando. Talí daba estas estadísticas de estas ideas de trans y cómo varían esas cosas, cómo son modas aparentemente, pero la cultura no es estática, siempre está cambiando. Hay inventos, hay modas, hay tendencias, hay innovaciones que van definiendo los valores y las ideas que a veces abrazamos. Ahora, lo que una generación, por ejemplo, considera normal, otra vez esa palabra normal, a lo mejor no es lo que la generación que viene después va a considerar normal. ¿Por qué? Porque la cultura cambia, la cultura es dinámica. Por ejemplo, no sé si quizás décadas, pero definitivamente un siglo atrás, esta idea de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre habría sido completamente absurda. O 50 años atrás. ¿Para qué irnos 100 años? 50 años atrás. Hubiese sido completamente absurda. Pero pasa el tiempo y esa idea se vuelve concebible y después no solamente es alguna idea que se puede concebir, sino que también ahora es como un emblema de la lucha política. De esto es como que lo que nos identifica a lo mejor en un asunto. Hace 100 años atrás, si una persona hubiese llegado con esa idea, con una persona o con su papá, probablemente lo hubiese mandado con un psiquiatra. Pero hoy en día vas y te mandan con un cirujano para cambiar, para que tu manera de ser se adapte a lo que tú piensas dentro. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, son ideas porque la cultura va cambiando y vamos siendo influenciados por estas ideas que se empiezan a ver cada vez más normales. Ese zumbido ya no molesta, ya nos acostumbramos, lo celebramos y se nos impone. Ahora, ¿cómo funciona la cultura y qué es lo que nos hace a nosotros? ¿Cómo influye en nuestra vida? Bueno, porque hay cosas que hacemos que no necesariamente se transforman en cultura. A veces hay cosas que hacemos que como que pasan, no permanecen. Algunos le llaman a esto como que externalizar. Entonces, los seres humanos externalizamos muchas cosas. Creamos, inventamos, tenemos valores, innovamos, tenemos ideas y las compartimos con el mundo en el que vivimos. Obviamente, es parte de la capacidad de pensar y de crear. Pero no todo lo que hacemos, no todo lo que tú y yo hacemos necesariamente se transforma en algo como la cultura. Hay cosas que pasan, hay otras que se quedan. Pero cuando lo que hacemos se convierte en parte de lo que asumimos como normal ya, a ese proceso se le llama objetivización. Entonces ya se hace algo objetivo. Y ya como que lo que a lo mejor antes no era como que considerado como normal, ahora ya lo es. Porque empezamos a absorber todas estas ideas que la gente empieza a tener y ya lo vemos como lo nuevo normal, la nueva normalidad. Entonces ya estas ideas que empiezan a surgir las hacemos como razonables y las internalizamos. Ya son cosas como parte de la realidad, ya son parte de nuestros hábitos, ya son parte de nuestras rutinas, de nuestras costumbres y ya pasamos a una nueva normalidad. Hasta que viene más adelante otra nueva idea y pasamos a una nueva normalidad. Y así. Entonces lo que sucede es que nosotros creamos cultura, pero también la cultura que nosotros creamos también nos influye. Nos cambia, nos transforma, nos hace ser lo que somos. Ahora, a veces hemos oído esto que somos una construcción social, creo que es la palabra. Pero realmente entender lo que Talí hablaba, de que Dios nos creó. Hay cosas que se construyen a lo mejor socialmente, pero en el inicio Dios nos creó de cierta manera y Él puso ciertas reglas.
Como es nuestro creador, él decía, Dios nos crea, pero también nos define. No todas las cosas son construcciones sociales. Dios nos hizo de cierta forma y nos hizo a su imagen, y eso implica muchas cosas en nuestra identidad, en nuestro género, en nuestro propósito, en todas estas cosas. Pero hay cosas que nosotros surgen de ideas de personas que hacen una cultura, y esa cultura también nos influye. Aunque Dios nos ha definido con ciertas leyes, con ciertas cosas que no cambian. Ahora, ¿de qué está hecha la cultura? La cultura se construye sobre ideas, básicamente. La cultura se construye sobre ideas. Ahora, las ideas por sí solas no van a cambiar al mundo, pero sin ideas el mundo no cambia. Las ideas son importantes. Entonces, preguntas como ¿qué es lo que es verdadero? ¿Qué es la verdad? Preguntas como ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cómo razonamos? ¿Cómo respondemos esas preguntas? ¿Qué es amor? ¿A qué tenemos que amar? ¿A qué no debemos de amar? Ese tipo de preguntas son ideas que el hombre se ha hecho y va respondiendo y va cambiando la manera en que las personas van viviendo cultura tras cultura. Hay Carl Trueman, un teólogo cristiano, hay un libro muy bueno de él que se llama A Strange New World. Espero que lo puedan sacar en español. Pero él habla de este hombre que construyó un concepto que se llama el imaginario social, que básicamente son todas estas ideas de cómo el mundo o la cultura o la sociedad ve el mundo en el que vive. Y él hablaba de que a veces este imaginario social no es que la gente necesariamente, por ejemplo, leyó un libro de Rousseau, sino que simplemente son ideas que se empiezan a introducir en la cultura, que es como que la gente intuitivamente empieza como que a creer ciertas ideas y a navegar por la vida por este imaginario social. O sea, como que el mundo es de cierta manera, pero no necesariamente porque lo leyó en un libro de Rousseau o de todos estos filósofos ateos, sino porque la cultura como que ya ha influido la manera en que él percibe la realidad. Entonces, lo importante aquí para nosotros como creyentes es que siempre tenemos que estar atentos a las ideas. Porque las ideas por sí solas no van a cambiar muchas cosas, pero evidentemente este mundo ha cambiado por ciertas ideas que han permeado nuestra cultura, nuestro mundo. Entonces la cultura se construye sobre ideas. ¿Qué es lo que también ayuda a crear cultura? Yo le puse influencers, pero no necesariamente los que vemos por YouTube. Las ideas se propagan por gente influyente, ¿no? Las ideas se propagan por gente influyente. Obviamente estas ideas, Rousseau, todas esas ideas de que el hombre en el fondo es bueno, que lo que nos hace malos son las circunstancias, esas ideas no se pavimentaron y se hicieron populares de un día para otro. Tuvo que pasar tiempo para que el hombre llegara a avanzar en la dirección en la que hemos avanzado. Entonces, las ideas comienzan con filósofos, con académicos, con gente intelectual que piensa estas ideas, pero no necesariamente son ellos los que las propagan. Para que esas ideas puedan influenciar el mundo y la cultura en la que vivimos, se necesitan de pensadores, de artistas, de políticos, de empresarios, que en cierta manera son como estos canales que llevan estas ideas y las comunican y las transmiten en el mundo cotidiano en el que vivimos. Entonces, lo que tenemos que pedirle a Dios es tener discernimiento, siempre de estar como que identificando a ver estas ideas, como que a descubrir lo que es verdadero y lo que es falso en lo que estamos oyendo. Porque eso es lo que va a moldear la cultura en la que vivimos. O sea, otra vez esta idea de cómo en un lapso de décadas, esta idea de que una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre se puede normalizar. Entonces, no llegamos a ese punto de un día para otro. Tiempo tuvo que pasar e ideas se tuvieron que decir y masticar y procesar y estar en el imaginario social de la gente para considerarlas como que, bueno, sí, ¿verdad? Si es sincero, pues vamos a ajustar a lo que la persona siente dentro y vamos a acomodar todo lo objetivo, algo súper subjetivo como lo que una persona siente. ¿Cómo llegamos a eso? Por ideas.
Y no de un día para otro, sino que es un camino que se va pavimentando por académicos, filósofos, los artistas, educadores, empresarios. Y hoy en día una herramienta de doble filo, el Internet, los dispositivos móviles, las redes sociales. O sea, es tremendo. A veces has hecho el ejercicio de, no sé si todos los celulares lo tienen, pero sé que la mayoría puedes ver como las estadísticas de cuánto tiempo usaste en el día y en la semana en el celular, en X aplicación. O sea, es tremendo. Cómo estamos siendo influenciados por las redes sociales, o sea, como una herramienta otra vez, como un artefacto a través del cual las ideas son sembradas en nuestra mente y en nuestra cultura. Entonces, la cultura está hecha de ideas. Las ideas tienen pensadores, las ideas se propagan por gente influyente y también por medios que son masivos. Creo que un hombre llamado Os Guinness dice que los medios de comunicación son armas de distracción masiva. No de destrucción, sino, bueno, también, pero son armas de distracción masiva. Entonces, ciertas ideas que formaron cultura y que hacían cultura y que mantienen ciertas culturas, hay ciertas instituciones sociales que han ayudado a preservar cosas. Por ejemplo, evidentemente la institución social más importante es la familia. Muchas de las cosas por las cuales, o como tú y yo pensamos, las aprendimos en nuestra casa, en nuestra familia. También la iglesia es una institución social que ayuda a mantener y a construir cultura. Y obviamente el Estado. Ahora, ¿te fijas estas tres cosas, familia, iglesia y gobierno? ¿Cuáles son las tres instituciones más atacadas hoy en día? Estas. Porque tienen un peso en la cultura, en el mundo en el que vivimos. Entonces, creo que vamos a una velocidad muy rápida hoy en día, donde muchas ideas están siendo constantemente bombardeadas por todos los medios, que quieren como que darle forma a una cultura, que la cultura sea de cierta manera, porque eso a su vez nos va a forjar a nosotros, va a influenciar nuestra vida. Ahora, ¿cuál debiese ser nuestra respuesta? Que creo que es importante. Bueno, creo que como cristianos tenemos bastante que decir y bastante que hacer. Una de las cosas que Dios permitió por su gracia que estos últimos 2 años como que me quedara muy claro era, a veces yo tenía una mentalidad un poco como, sin reconocerlo a lo mejor explícitamente, pero una mentalidad un poco escapista, en el sentido de quiero que Jesús venga pronto y realmente ya aquí está todo perdido y mejor que venga el rapto de una vez, ¿no? Sigo creyendo en el rapto. Eso no ha cambiado en lo absoluto. Quiero ver a Jesús y quiero que venga lo antes posible. Pero ese día no depende de mí. ¿Qué pasa si Jesús tarda por amor a muchos? ¿Qué voy a hacer durante? Entonces, ¿cómo debiésemos nosotros de responder a la cultura en la que vivimos? Yo soy chileno. Ya soy también naturalizado mexicano. Tengo mi INE, te lo muestro si quieres, si me dudas de mí. Cuando llegué el 2002, la cultura en México, creas o no, era muy diferente a lo que vemos hoy. Entonces, pero a veces podemos como que tomar posturas un poco erróneas si no tenemos claro como que lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que creo que al menos Dios me mostró a mí y quiero compartirlo contigo? Es que primero debemos de rectificar pensamientos erróneos que tenemos sobre cómo interactuamos con el mundo en el que vivimos. Y creo que en cierta manera y Talí lo tocó así rapidito, pero muchos cristianos, no puedo generalizar, pero muchos cristianos hemos abrazado un tipo de gnosticismo. Y con gnosticismo me refiero, el gnosticismo básicamente dividía las cosas en dos partes, en lo físico y en lo espiritual. Lo espiritual es lo bueno, lo físico y todo lo físico es lo malo.
Entonces tenemos esta idea de que básicamente este mundo está malo porque está caído, pero Talí nos explicó que Dios dice que no, que el mundo no es malo, el mundo es bueno y muy bueno. Nosotros lo echamos a perder y la cultura que hemos creado a lo mejor no es buena, pero este mundo físico no es malo. Y tampoco ser humano es malo. De hecho, no es malo. Jesús se hizo hombre. Y tan no malo es que cuando estemos en la nueva creación vamos a ser seres humanos glorificados. Entonces, el problema no es el ser humano. Entonces, hemos abrazado ideas erróneas y yo le llamo gnosticismo. ¿En qué sentido? En que vemos y pensamos que este mundo en el que vivimos es malo, entonces no hay nada que podamos hacer al respecto. Hemos hecho también esta división entre lo sagrado y lo secular. Hemos como enfatizado ciertas cosas como que ser pastor o misionero, lo que quieras, eso es el trabajo espiritual, pero ser una ama de casa o ser un albañil, eso no es como que muy espiritual. Y vemos en el Nuevo Testamento que Dios nos dice todo lo contrario, dice que todo lo que tenemos que hacer lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Todo, no ciertas cosas. Colosenses 3 habla de eso, Efesios 6 habla de eso. Que el Evangelio de Jesucristo nos llama a hacer todas las cosas para Dios. Ya no hay una separación entre lo sagrado y lo secular. Glorificamos a Dios con todo. Esta frase se me quedó muy marcada y siempre que puedo la digo. Una vez le preguntaron a Martín Lutero cómo un zapatero podía glorificar a Dios. Y él le dijo, haciendo el mejor zapato y cobrando un precio justo. Esa es la manera en que un zapatero glorifica a Dios. Y lo que él quería decir es que como un zapatero, un albañil o lo que sea, puedes glorificar a Dios. Es un trabajo y un servicio espiritual, es sagrado para Dios. Entonces tenemos que rectificar, si queremos ser una influencia en la cultura de parte de Dios, tenemos que rectificar pensamientos erróneos. También hemos adoptado una mentalidad escapista, como yo te decía. A lo mejor no la decimos abiertamente, pero en el fondo como que queremos darle la espalda al mundo y nos venimos a esconder a la iglesia. Entonces es como que tenemos nuestro propio gueto aquí, ¿no? No estamos como que el mundo está allá, son feos, son horribles, aquí están los meros buenos, entonces vamos a hacer comunidad y está bien hacer comunidad. Pero Dios nos puso aquí para hacer luz y sal. Ustedes en Cuernavaca, yo allá en Cancún, Talí en Veracruz. Entonces tenemos que rectificar, no podemos tener una mentalidad escapista o escondernos en la iglesia. Tampoco tenemos que evitar temas, conversaciones controversiales tampoco. Precisamente lo que ustedes hicieron estos meses es súper importante para sus vidas, para esta iglesia, para la gente en Cuernavaca. Que puedan pensar y razonar y tener una respuesta que sea congruente, porque Dios es un Dios congruente. Dios no le tiene miedo a las preguntas. Entonces, debemos de abrazar esta cultura, siendo luz y alumbrando con la luz de Cristo, no separándonos y aislándonos o evitando temas controversiales o conversaciones incómodas sobre temas candentes. Tenemos bastante que decir, tenemos la Biblia, tenemos la revelación de Dios. Entonces, la primera manera en que podemos responder a nuestra cultura creo que debe de partir con rectificar pensamientos erróneos que tenemos. Lo segundo es que tenemos que tener discernimiento. Pedirle a Dios discernimiento. Si queremos poder examinar lo que entre comillas es normal, vamos a tener que ejercer discernimiento. Y para eso lo único que nos puede ayudar es la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos 12:2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, para eso, para poder, mira, hay tantas cosas nuevas que salen todos los días, va a ser muy difícil mantener el ritmo de toda idea loca que salga. Pero si tú haces el trabajo de poder estar constantemente en la palabra de Dios, renovando tu entendimiento, va a ser mucho más fácil identificar estas ideas que la cultura quiere meternos como normal. O sea, si tú y yo tenemos una sana doctrina respecto a la creación, por ejemplo, no vamos a tener tantos problemas con ideologías como transgénero, al entender cómo Dios nos creó y qué es lo que dice sobre nuestra identidad. Entonces, necesitamos discernir, necesitamos una sólida enseñanza
de la palabra de Dios y creo que estás en un buen lugar en esta iglesia. Tercero, debemos de nosotros crear cultura. Talía habló de eso. Debemos de crear cultura. Ese es el mandato cultural. Dios nos puso para cultivar, para crear, para pensar, para inventar, para traer bienestar a este mundo. Entonces, un texto que lo encuentro fabuloso para esto, me encanta muchísimo, es Jeremías 29. Jeremías 29, 5 al 7, Dios le habla a los exiliados. Y uno pensaría, o sea, si yo sé que voy a vivir en un lugar por poco tiempo, yo no le voy a invertir nada de tiempo a eso. Es como la mentalidad cuando estás rentando una casa, ¿qué es lo que quieres hacer? No voy a gastar mi dinero en una casa rentada, porque no es propia. Entonces no le voy a poner un clavo, que lo pague el dueño, ¿no? Pero aún y que los exiliados iban a estar un tiempo muy definido en Babilonia, Dios les dijo algo que ellos tenían que hacer. Jeremías 29, 5 al 7 dice: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. ¿A qué te suena esto? ¿Te suena a Génesis? Y después dice, verso 7, muy importante: y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Entonces eso como que no me suena mucho a que no voy a pegar un clavo. O sea, Dios quiere usar a su gente para bendecir a una nación pagana. ¿Tenemos un problema con eso? ¿Te molesta que Dios te use a ti con tu trabajo para que tu jefe que no es cristiano se haga rico? ¿Qué pasa si Dios quiere hacer eso? ¿Qué pasa si Dios quiere usar a un creyente para el bienestar de un incrédulo? ¿Qué le podemos decir a Dios al respecto? ¿Alguna queja? Pero ahí está. Esto es crear cultura. Es buscar el bienestar de la ciudad, del mundo, de Cuernavaca, de Veracruz, de Cancún. El bienestar de la ciudad donde estamos, a pesar de que tú y yo somos exiliados. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? Tenemos que crear cultura. Ahora, estas preguntas las encontré buenas y que espero que te sirvan. Preguntas que te puedan ayudar a cómo poder crear cultura y a poder ser una bendición para el mundo en el que vives. Talit las mencionó, yo voy a dar a lo mejor otras. Pregúntate esto, ¿qué es bueno y qué puedo celebrar, proteger y promover en esta ciudad? Busca algo bueno que puedas celebrar, que puedas proteger y que puedas promover. La gente promueve y celebra un montón de cosas malas. Tú busca algo bueno que puedas celebrar, proteger y promover. Segundo, ¿qué hace falta a lo que tú puedes contribuir? Busca algo en esta ciudad que haga falta y a lo mejor en lo cual tú puedes contribuir para el bienestar de Cuernavaca, que es lo que Dios quiere. Dios quiere el bienestar de Cuernavaca y te va a usar a ti para eso. Tercero, ¿qué es lo malo a lo que podemos y debemos oponernos y resistir? Hay causas que están mal, por muy, entre comillas, normales que se nos digan que son, hay cosas que sabemos que están mal. ¿Qué son esas cosas a las cuales debemos oponernos y proteger y resistir? Y finalmente, una cuarta pregunta que nos puede ayudar a poder influenciar en la cultura en la que vivimos es: ¿qué está roto o qué está quebrado? Muchas cosas que podemos restaurar. La vida de una persona, una familia, un niño que no tiene un papá, una mamá, no sé, busca algo. Y que Dios te use para que a través de tu vida Dios pueda restaurar eso. ¿Ves? Cuando empezamos a hacernos preguntas y a aterrizar
los conceptos teológicos a la vida práctica y real, vas a descubrir que no hay tiempo para aburrirse. Tenemos una misión, tenemos un propósito. Entonces, debemos, familia, crear cultura. Dios nos creó para eso. Es innato en el ser humano crear cultura. Hagamos buena cultura, seamos una buena influencia. Número 4, penúltima. Necesitamos estar conscientes del impacto de la tecnología. Creo que en este tiempo en el que vivimos, en el momento cultural en el que estamos, necesitamos ser cuidadosos y estar conscientes de la influencia que tiene la tecnología en nuestra vida. Es una buena herramienta, pero también es peligrosa. Entonces, no sé, a veces en mi casa ando con mi celular y lo tengo que andar trayendo para todas partes. Voy al baño con el celular, así que nunca agarré mi celular. No es muy higiénico a lo mejor. Pero lo llevamos para todas partes y cuando se nos pierde casi nos da un infarto. Voy a la mesa, pongo el celular ahí y siempre como que cuando estoy con el celular estoy diciendo, a ver, si alguien me ama puedo interrumpir la conversación que tengo con mi familia. Entonces, la tecnología es una buena herramienta, pero necesitamos pedir ayuda a Dios para discernir cómo usar eso. Aparte, tanta información, no sé si estamos preparados para asimilar tanta información. Entonces, creo que no solamente las ideas, sino los artefactos a través del cual la cultura nos moldea, también tenemos que ser cuidadosos con esas cosas. Entonces, a lo mejor es hacer un ayuno de celular, no sé, o de redes sociales. Pero creo que necesitamos estar conscientes de que la tecnología es una manera en que la cultura nos influye y nos afecta. Y finalmente el último punto. Necesitamos pensar a largo plazo. Ahora, esto es un gran desafío para gente como tú y yo. Porque estamos acostumbrados a cosas instantáneas. Gesser, ¿dónde está Gesser? Estaba por aquí. No, ayer te decía algo, estábamos hablando, nos estaba contando del tiempo como de concentración. ¿Cuánto? ¿3 segundos decías? De andar scrolleando, ¿sí? 3 segundos. Faz, a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Todo es rápido, todo es instantáneo. Y así pensamos que las cosas se van a arreglar también. Pero creo que necesitamos pensar a largo plazo, familia. Los cristianos en el Imperio Romano no dieron vuelta al imperio en una semana. Eso se logró en siglos. De repente, ya de cada 5 romanos habían 3 cristianos. Eso no llegó de un día para otro. Eso tomó tiempo. Entonces, necesitamos ser fieles a largo plazo en las cosas que decimos, creemos y hacemos. Necesitamos fidelidad a largo plazo. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy probable que en esta vida y en este tiempo van a haber momentos como creyentes y como amantes de la verdad que vamos a ver que estamos perdiendo ciertas cosas. O en ciertas áreas o en ciertos frentes estamos siendo derrotados. Entonces es fácil desanimarnos y dejar de caminar en la dirección de la fidelidad. Pero creo que tenemos que, a pesar de que a veces veamos que cierta legislación, ciertas cosas están yendo en contra y abiertamente en contra del diseño de Dios, que la cultura está abrazando ciertas ideas que conocemos que es verdad y que van a traer serias consecuencias a nuestra cultura, la tentación podría ser abandonar. Es por eso que necesitamos pensar a largo plazo. O sea, hacer las cosas que decimos y hacemos y mantenernos haciendo eso, caminando fielmente. Hay una catedral en Europa que es la Catedral de Colonia. Y es impresionante verla. Nunca he estado ahí, pero he visto fotos y he visto videos. Y una de las cosas que descubrí no hace mucho de la Catedral de Colonia es que esa catedral se tardó más o menos 600 años en construirse.
600 años. Ahora, eso para nosotros, un cristiano moderno occidental, suena una barbaridad. Pero 600 años. Entonces, durante 600 años, estas personas que participaron en su construcción se mantuvieron firmes en la misma dirección. En la misma dirección. Hombres y mujeres o las personas que participaron iniciaron esa obra sabiendo que no iban a ver el resultado final de lo que estaban haciendo. Sabían que no lo iban a ver, pero eso no los detuvo para avanzar en la dirección correcta y hacer lo que tenían que hacer cada día. Y creo que tenemos que pensar así, mis hermanos. Jesús puede venir en cualquier momento y estaría bien padre que viniera. Pero si Él todavía no viene, ¿qué es lo que vamos a hacer con el momento cultural en el que estamos viviendo? ¿Vamos a bajar los brazos, vamos a rendirnos y vamos a dar por perdido esto? No, tenemos que mantenernos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Tener una mentalidad de largo plazo. Porque si Jesús no viene todavía y se tarda todavía en venir, ¿quién sabe cómo Dios va a usar tu fidelidad a la siguiente generación y a los que vienen después? Y quizás, ¿qué tipo de Cuernavaca va a ser Cuernavaca en 200 años más? Si tú eres fiel en lo que Dios te llamó a hacer hoy. Entonces, no podemos tener una mente inmediata y de corto plazo. Tenemos que pensar a largo plazo y caminar en fidelidad y perseverancia. Así el Imperio Romano colapsó de dentro. ¿Por qué? Porque los cristianos fueron fieles y perseveraron en lo que Dios les llamó a hacer. Entonces, espero que eso te sirva y te anime. Discernimiento, corregir nuestra manera errónea de pensar, crear cultura, estar conscientes del impacto de la tecnología en nuestra vida y sobre todo este último punto, necesitamos pensar a largo plazo. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esto que hemos reflexionado y oído. A lo mejor muchas cosas, es mucha información, Señor, pero danos la capacidad no solamente intelectual, sino que también del corazón, para poder, Señor, entender el mundo en el que vivimos como tú lo creaste, pero también entender cómo estas ideas pueden y siempre están como que queriendo desenfocar al hombre de su origen, de su propósito y también de su destino. Entonces, ayúdanos, Señor, a siempre pensar y con el discernimiento que nos da tu palabra y tu espíritu, discernir las ideas y la normalidad que se nos quiere imponer. Y poder, Señor, que tu palabra sea esta guía que necesitamos, Señor, para navegar estos tiempos. Danos paciencia, danos perseverancia. A los que son abuelos, a los que son padres, a los que son jóvenes y están comenzando, ayúdanos a caminar en la misma dirección cada día, en la dirección que tú has trazado para nosotros. Y dejar en tus manos lo que solo tú puedes hacer. Tú puedes cambiar Cuernavaca. Tú puedes cambiar México, Señor. Lo puedes hacer en un día o lo vas a hacer en el tiempo si caminamos en obediencia a ti. Entonces, Señor, te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.